Muy bien, vamos a comenzar a crear el proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto, será Java Application. Aquí le asignamos un nombre, gráficas vectores. En primera vamos a hacerlo todo codificado, no vamos a usar el diseñador. Vamos a crear nuestros objetos. Los primeros serían las cajas de texto, que serían los JTextField, y lo vamos a crear de esta manera. En primera vamos a utilizar uno que va a guardar la magnitud del primer vector, otro que va a guardar la magnitud del segundo, por ahora vamos a utilizar estas. Entonces aquí nos pide que importemos la librería Java Swing. La importamos, ya la tenemos, y ahora vamos a crear un objeto de botón. Vamos a ponerle botón graficar. Nos pide que importemos la librería, que es esta, y ya la tenemos. Vamos a crear nuestros plots de la librería. Vamos a ponerlo por acá, 2D panel, y le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle plot, el primero, y aquí la instanciamos, plot 2, y vamos a necesitar otra para dibujar el vector resultante. Entonces le vamos a poner plot 2. Muy bien, vamos a importar la librería, que son dos. Para ello lo tengo en la carpeta donde tengo el proyecto. Entonces acá donde dice librerías, vamos a añadir hard folder, solo para ir a buscarla. Aquí están las librerías, seleccionamos ambas y ponemos a abrir, y ahora ya solo la importamos. Y aquí vamos a crear un constructor. Muy bien, y aquí vamos a instanciar los elementos que acabamos de crear. El primero es el texto 1, y vamos a instanciarlo. Fiel, y aquí le asignamos un tamaño. Vamos a ponerle 5, y así hacemos con los demás. Y por último el botón, que sería el btn graficar. Igual la instanciamos. Y le asignamos una etiqueta. Vamos a ponerle aceptar. Vamos a ingresarle datos a la gráfica que vamos a crear. Vamos a utilizar el objeto plot que pusimos arriba, que creamos arriba, que sería para la primera gráfica, y vamos a añadirle scatterplot. Vamos a ponerle X y Y. Solo que para esto vamos a tener que crear un arreglo ahí arriba, tipo doble. Esto será X y va a ser igual a, como son dobles, entonces 0.0, que sería el primer parámetro, el primer valor, y el otro 0.0 igual.
y esto sería para el guía también. Vamos a poner el plot otra vez y add line plot. Igual le asignamos un nombre, vamos a ponerle línea y volvemos a utilizar los vectores que acabamos de crear. Lo mismo vamos a hacer para la segunda gráfica. Entonces aquí ya solo copiamos esta y lo agregamos acá. Entonces este sería para el 2 y este sería para el 2. Esta parte vamos a empezar a generar la ventana. Entonces vamos a crear un objeto de tipo frame, JFrame. Vamos a llamarlo frame igual a new JFrame. Poner un nombre. Muy bien, entonces aquí antes de eso vamos a importar la librería. Entonces vamos a utilizar el objeto que creamos, frame, crear este método el exit on close, y también vamos a ponerle un tamaño, set size, solo para el tamaño de la ventana. Ahora aquí tendríamos que agregarle el panel donde va a estar la gráfica, que es lo que vamos a crear más adelante. Solo aquí vamos a ponerle add y aquí vamos a ponerle construir panel principal. Este método todavía no lo tenemos, ahorita lo vamos a crear y al final lo hacemos visible. .set visible true. Muy bien, vamos a proceder a crear esta parte, este método. Vamos a ponerle private, va a ser de tipo jpanel. Vamos a construir panel principal. Vamos a crear un objeto de tipo jpanel, new jpanel. Entonces aquí new border layout. Vamos a añadir el plot que creamos. En este caso vamos a ponerle el plot 2 punto, que vamos a ponerle add, y acá y el plot 2 layout, border layout punto center. Cuando ya tenemos esta, vamos a retornar ya creamos el panel principal, que es esta. Ahora vamos a crear el panel, ahorita vamos a crear el panel de la otra gráfica. Entonces vamos a poner igual de tipo jpanel y construir panel resultante. Ahí está. Entonces creamos de nuevo el objeto. Entonces aquí igual hacemos lo mismo. Punto, vamos a agregarle set layout, new border layout, y acá le agregamos
el otro plot. Aquí vamos a ponerle plot y igual se va a ubicar en el centro. Y aquí retornamos el objeto JPanel creado. Vamos a crear un panel donde vamos a tener las cajas de texto. Construir panel sur y ponerle sur igual a new JPanel. Entonces aquí sur punto, aquí vamos a agregar las etiquetas o las cajas de texto donde vamos a almacenar los valores. Un label, lo hacemos así, new JLabel, y aquí ponemos el texto que queramos. En este caso vamos a ponerle M1, que sería magnitud 1, que sería para el primer vector. Perdón, aquí ya estaba el error. Entonces aquí ya solo importamos la librería. Ahí está. Aquí vamos a usar las cajas de texto, los text field que creamos aquí arriba. Entonces para el primero vamos a utilizar el correspondiente. Vamos a agregar add, y aquí como lo llamamos txtm1, entonces lo ponemos aquí y ya está. Entonces esta es la etiqueta y esta es la caja de texto. Para el ángulo, entonces aquí vamos a poner ángulo 1, y para vamos a guardarlo en la caja de texto que llamamos an1. Para el segundo vector, perdón, esto no debería copiarlo. Entonces aquí sería m2 y aquí sería text m2, aquí sería ángulo 2 y aquí sería ángulo 2. Después de esto vamos a agregar el botón que llamamos botón graficar, y lo que vamos a hacer es return el objeto sur. El último JPanel, para ello solo voy a copiar esta donde va ya el JPanel para los datos, ya los resultados. Entonces aquí lo voy a copiar y aquí lo voy a poner panel sur, que sería para la resultante, sur resultante, componente en X del vector 1. La componente en X del primer vector llamamos componente en X. El siguiente, que sería componente en Y del vector 1, componente Y. Ahora acá vamos a ponerle componente en X del vector 2, comp X2, y acá componente en X del vector en Y del vector 2, y acá sería comp Y2. Aquí solo vamos a agregar un label solo para hacer la separación entre cada uno. Entonces le voy a poner unas líneas, unas rayitas ahí. Y ahora vamos a ponerle las etiquetas y las cajas de texto para la resultante. Entonces aquí vamos a separar algo por acá y voy a copiar esto por acá para no estar repitiendo. Entonces
Acá sería sumatoria en X, sumatoria Y de todos de los dos vectores, como sum X, y esta es sum Y. Esta vamos a eliminar. Ahora para el ángulo lo vamos a poner acá, el ángulo del vector resultante. El ángulo del vector resultante se va para el ángulo, y el resultante en sí, la magnitud del resultante, es el que llamamos F resultante. Ya creamos nuestros paneles. Ahorita ya solo toca agregarlos en cada uno para que se ubiquen o se organicen en la ventana. En el panel principal, agregar. Hasta aquí vamos a agregar el construir panel resultante. Vamos a decirle que se ubique en el este, en el oeste, perdón. O sea que el panel resultante se va a ubicar en el oeste del panel principal. Y por acá, por abajo también, construir panel sur resultante. Panel sur resultante, y ese va a ir para el sur del panel resultante. Vamos a construir el panel sur. Entonces aquí resultante punto add, vamos a agregar el construir panel sur, y vamos a ponerle border layout, y se ubicará en el sur del panel, el panel resultante. Muy bien, ahí estamos. Ya construimos nuestros paneles. Solo para ver cómo queda, vamos a agregar, vamos a ponerle acá, en ese caso le llamamos gráficas vectores igual a new. Por ahora vamos a correrlo, vamos a ver cómo está. Muy bien, ya tenemos el área de trabajo ya listo para hacer el cálculo y todo eso. Ahora vamos a crear el evento. Un clic del botón, vamos a poner el botón graficar punto add action listener. Entonces aquí vamos a hacer este. Ahí está. Esto lo vamos a quitar. Entonces aquí en primero vamos a definir el formato del decimal. Con esto, decimal format, para los números con puntos decimales. Entonces lo vamos a poner, y aquí definimos. Entonces va a ser de este tipo, solo 2 puntos después, solo 2 puntos decimales. Así lo vamos a dejar, y aquí nos pide que importemos la librería correspondiente. Vamos a crear las variables donde vamos a guardar los datos que vamos a sacar de las cajas de texto, y vamos a crear otro para la otra magnitud, para el segundo sería esta del ángulo exacto. Aquí va a ser igual, sería para el ángulo 2,
y ángulo 2. Ahora vamos a crear los variables para los componentes. Entonces aquí va a ser double componente x va a ser igual a va a ser el valor absoluto punto abs. Aquí va a ir, vamos a crear un método como x para calcular la componente en x. Entonces aquí solo lo dejamos así nomás. Va a ser de tipo double. Vamos a ponerle como x, o sea la componente en x. Va a recibir un parámetro tipo double, que es el ángulo, y otro de tipo double también, que sería la magnitud. Entonces lo que se va a hacer es, aquí vamos a declarar una variable, componente en x es igual a 0, vamos a inicializarla, y acá vamos a hacer el cálculo, que sería la magnitud por el coseno del ángulo. Ese sería la componente en x. Entonces aquí vamos a multiplicarlo por aquí vamos a usar la función de coseno y en ese caso va a ser del ángulo, coseno y el ángulo. Entonces lo que se va a retornar es x, y vamos a crear otra para la componente en y. En este caso va a ser componente y, igual va a ser el mismo parámetro, y acá solo vamos a cambiar esto, aunque no es necesario, vamos a cambiarlo. Solo que ahora en vez del coseno va a ser la magnitud por el seno del ángulo. La componente en x, entonces le mandamos los datos que pide. En este caso sería el ángulo 1, que es el primero, y seguido de la magnitud 1. Para la componente en y, para la componente en y del primer vector sería componente en y le mandamos los mismos datos como es el vector 1. Acá sería componente en x2, componente en x2, y acá componente en y2. Entonces acá en vez de mandarle el ángulo 1, ahora le mandamos el ángulo 2 y la magnitud 2 también para la componente en y. En este caso vamos a crear los arreglos de tipo double, y lo mismo vamos a hacer para el segundo vector. En este caso vamos a ponerle rrx 2 y s2, y acá en vez de usar las componentes en x vamos a utilizar las segundas, que sería com 2 como y 2. Vamos a utilizar el objeto plot que creamos arriba. Primero vamos a remover, o sea, quitar lo que ya tenía. Entonces plots, vamos a removerlo. Después agregamos la primera línea, que sería para el primer vector. Para el primer vector vamos a poner el arreglo que pusimos, que es el primero, y para los valores de y igual el arreglo que acabamos de poner, que sería el primero. Poner los valores en las cajas de texto. Muy bien, ya pusimos los datos en las cajas de texto. Ahora vamos a hacer lo mismo para la gráfica de la resultante. Entonces acá vamos a calcular la resultante con el teorema de Pitágoras. Entonces acá vamos a crear una variable igual,
sería la fuerza resultante, va a ser igual a mat a la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado punto pow sumatoria de fx y ese va a ser al cuadrado más mat.pow más la sumatoria de fx de fy y al cuadrado. Ahora el ángulo del vector de la resultante sería calculada con esta fórmula. Vamos a declarar una variable, vamos a ponerle ángulo resultante, entonces va a ser igual a primero vamos a hacer una conversión a grados, así de una vez, y acá hacemos el cálculo. En este caso va a ser la tangente inversa de la sumatoria de fy partido fx. En este caso va a ser sumatoria fy dividido entre fx, sumatoria de fx. Entonces aquí solo vamos a mandarle los valores a las cajas de texto. Ya tenemos estos dos. Ahora vamos a mandarle a la caja del resultante el valor de la resultante. Siempre vamos a usar el formato que pusimos. Entonces vamos a ponerle fr, sería la fuerza resultante. Y acá para la caja de texto de ángulo vamos a mandarle también el ángulo que nos salió, setText, y acá vamos a ponerle el format y vamos a ponerle angres. Muy bien, acá ya para graficar esa parte vamos a crear nuestros arreglos. Muy bien, entonces acá ya graficamos utilizando el otro plot. Ese sería el segundo. Entonces plot 2 vamos a remover tal como lo hicimos hace rato con el otro. Vamos a remover todos los plots, y vamos a comenzar de nuevo. Entonces aquí dibujamos la gráfica de la resultante. Muy bien, y aquí más o menos ya tenemos casi todo. Bien, ya tenemos el código. Ahora solo vamos a quitar, solo vamos a poner esto en una línea acá, new decimal format, y vamos a probar a ver si funciona. Yo acá tengo el ejemplo del documento. Tengo el ejemplo, esto vamos a probar a ver si nos da el mismo resultado que acá. El primer vector tiene una magnitud de 35 newtons y a un ángulo de 50 grados. Entonces sería 35 y 50 para el primero. Sería 35 y 50 grados. Y ahora para el segundo vector, que sería esta, tiene una magnitud de 30 y un ángulo de 25 grados. Entonces sería de 30 y 25 grados. Entonces al darle a aceptar, nos da la gráfica que sería esta y esta. Estas son las dos gráficas. Esta es el primer vector, tiene una magnitud de 35 newtons y a un ángulo de 50 grados, y el otro tiene una magnitud de 30 a un ángulo de 25 grados. Al darle, vamos a revisar acá, el componente en X del primer vector es 22.5,
que sería esta, 22.5, el componente en Y, 26.81, que sería esta, el componente en X del segundo vector es de 27.19, que sería esta, y el componente en Y del segundo vector es 12.68, que sería esta. Ahora ya con la resultante, que sería esta, tenemos esta, la sumatoria de fuerzas en el eje X, que son 49.69, que sería esta, y la sumatoria en el eje Y son 39.49, que sería esta, 39.49. El ángulo, aquí está la gráfica, que sería esta. La fuerza resultante en total, ya el resultado final, son de 63.47, cabal lo que sale en este documento. Y el ángulo de 38.47 grados, que sería este aproximadamente, a 38.48 grados. Y eso sería todo, y muchas gracias.